Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Jueces, capítulo 6, verso número 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cierra sus ojos, vamos a hacer otra breve oración. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, muchas gracias porque creemos que tú nos has de hablar por medio de tu escritura, por medio de aquello que has buscado enviarnos para bendecir cada una de nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que hables fuerte y claro a nuestro corazón y esas semillas preciosas sean sembradas en lo más profundo de nuestros corazones para que den fruto abundante, para que traigan respuesta, para que traigan claridad a nuestra vida y por supuesto la bendición y el propósito por las cuales tú los has enviado. Abre nuestros oídos, permite que nuestra atención sea puesta en tus palabras y que recibamos de ti todo lo que preparaste para nosotros hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y bueno, tengo que contarle que vamos a hablar un poco acerca de la vida de Gedeón, pero no vamos a hablar algo muy específico, un poquito más adelante sí, pero solamente le leí este pasaje porque este es el que nos sirve como punto de partida para comprender lo que estamos a punto de ver. Gedeón es parte de este pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, dice la Escritura, que se había apartado de Dios, se había alejado de Dios, había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y ellos se habían, por decirlo de otra manera, le habían dado la espalda a Dios. Y se habían entregado a otras prácticas que no eran las de ellos, que eran las de los pueblos que moraban en el lugar donde ellos también vivían. Es decir, los habitantes de aquel lugar se hicieron como ellos. Y por lo tanto, Dios se apartó de ellos. Y Él quitó su cuidado y los entregó, dice la Escritura, o en otras palabras, ya no los defendió de este pueblo que se llamaba Madián, y los entregó por 7 años. Hoy vengo yo a hablarle a toda persona que ha tenido problemas que se han prolongado. Este mensaje es para toda aquella persona que dice que ha estado buscando solventar algo, solucionar algo, pero no ha podido. Y el tiempo ha empezado a correr y a correr y a correr. Porque la Escritura nos dice que el pueblo de Israel sí peleaba en contra de Madián. No es que ellos se dejaron, sí peleaban, pero dice la Escritura también que Madián prevalecía sobre Israel. Este mensaje es para toda aquella persona que ha hecho su esfuerzo pero no ha logrado, no ha podido conquistar la derrota. Este título es acerca de las victorias, este mensaje, mejor su título, es acerca de las victorias, pero no las victorias que nos permiten alcanzar más, la victoria sobre las derrotas. Esas son otras victorias, ¿verdad? No es lo mismo cuando usted adquiere algo, cuando conquista algo, a cuando usted sale de una gran derrota. Y el pueblo de Israel ya tenía 7 años en derrota. Y dice la Escritura que era tanto lo que hacían estos, que se multiplicaron, eran muchos los problemas y los empobrecían cada vez que ellos lograban cosechar algo. Dice la Escritura en el original que le robaban la prosperidad, le robaban la ganancia, le robaban los frutos. Entonces trabajaban, obtenían algo, pero no avanzaban. Y con el paso del tiempo, empobrecía. Es como que usted tenga un salario, su mismo salario, por los últimos 20 años. Qué bien, qué estabilidad laboral. No, ese salario ya no le alcanza para nada. Entonces a ellos le robaban el incremento, le robaban el fruto, apenas si podían permanecer vivos.
Y esto es lo que estaba sucediendo cuando de repente, dice la Escritura, que clamaron a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios le respondió. ¿Pero sabe cómo le respondió? Les mandó un profeta. Eso le voy a empezar a contar yo la historia, porque si no, no salimos hoy. Bueno, sí salimos hoy, pero por allá de las 5 de la tarde. Si tiene tiempo, con gusto nos quedamos, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura que les envía un profeta. Amén, ahí viene la palabra profética, dicen algunos. Y el profeta dijo: yo soy Jehová su Dios, el que los sacó de Egipto, que les defendió en contra de los egipcios, que les di esta tierra en la cual ustedes viven, y les dije: no se hagan como estos moradores de estos lugares, de estas tierras. Yo soy el que hice todo esto, los liberté, los guardé. Pero ustedes me dejaron, dice. Dicho en otras palabras, yo les hice bien, pero los que se fueron ustedes. Si hubiera sido yo, le hubiera agregado. Y ahora vienen llorando con que yo los ayude. Eso hubiera agregado yo, ¿verdad? Gracias a Dios, no soy Dios. ¿Qué me vienen a pedir? ¿Por qué me vienen a pedir? Si yo les dije que esto era lo que iba a pasar. Se los dije. Yo los ayudé, les di, los cuidé. Pero ustedes no hicieron caso. Así que miren cómo resuelven. ¡Qué respuesta la del Señor tan linda! ¿Cuántos quieren una respuesta así? Por supuesto que no, pero como Dios no es como nosotros, su corazón sí se movió a misericordia. Y al mismo tiempo de que Él establecía una verdad, Él envía la ayuda. Y la envía por medio de un hombre. Y dice la Escritura que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Y dice la Escritura que Gedeón estaba sacando el trigo, quitándole los granos de trigo a las espigas, golpeando el trigo en el lagar, cuando se aparece un ángel. Y le dice: poderoso, valiente, varón de Dios. Y entonces el otro se queda, ¿cómo así yo? Dios está contigo. Y entonces viene él y dice: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Si Dios está con nosotros, ¿dónde están los milagros que hacía antes? Nuestros padres nos contaron esos milagros, ¿dónde están ahora? Y entonces nosotros nos sucede igual. A veces en medio de los problemas tenemos que resolver como nosotros podemos. Y uno se va adecuando a las situaciones y a las circunstancias. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros como humanos. Pero a la vez es una gran desventaja. Porque rapidito le encuentra usted a algo malo cómo usarlo para algo útil. No dije para algo bueno, para algo útil. ¿Alguna vez se le abrió un hueco en el zapato? ¿Cómo lo resolvió? ¿Cartón? ¿Tape? ¿Hule? ¿Cuero? Todas las anteriores son buenas. ¿Alguna vez se quedó sin gas? ¿Alguna vez se quedó sin luz? Ya se percató que se resolvió. Y no precisamente porque fue a pagar y le reconectaron al mismo tiempo. Ay, usted me vio cómo hacía, fue a prestarse, fue a la casa del vecino. No importa cómo lo resolvió. Y cuando la situación persiste, uno se empieza a adecuar. Y le empieza a hallar. Voy a confesar algo ya que vi a mi esposa aquí. No, nada tuyo, mío. Es confesiones mías. Sí, con cara de susto. Nosotros compramos un carrito. El primer carro que compramos. Era un carrito pequeñito, Fiat. Era bueno el carrito. Y nos duró bien, ¿verdad? O sea, empezaron a pasar los años y entonces ya empezaba a necesitar algunas reparaciones. Pero como yo lo usaba todos los días, siempre decía: no, otro día lo llevo, y otro día lo llevo, y así pasaron meses. Y entonces ya otro día lo llevo, ya empezó a cobrar, para pasar la factura, ¿verdad? Y entonces le empezó a fallar, esto le empezó a fallar. Mire, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, que ya después las reparaciones eran mayores. Ya no era mantenimiento ni era servicio, ya eran reparaciones mayores lo que necesitaba aquel carrito. Y una de ellas era el hecho de que le empezaba a fallar, todavía era de cambio, la caja de velocidades. Y entonces, pues más o menos ahí funcionaba, y yo le iba haciendo, le aprendí. Mire, yo puedo manejar un carro sin utilizar el clutch. No necesitaba el clutch. Primera, segunda, tercera, yo solo oía el motor y ahí va el cambio, aprendí con ese carrito. El carro estaba vuelto leña, ¿verdad? Pero yo aprendí y así andaba.
La pastora tenía una camioneta nueva, ya sabe usted, automática, ya no le pasaba eso, ¿verdad? Pero yo, como era demasiado lo que yo quería hacer, ese era mi argumento y mi excusa, pues al final el carrito tronó. Le voy a contar otra, solo para que se ríe de mí otro poquito. En aquel entonces yo asesoraba a candidato a presidente. Y la verdad es que iba bien fuerte. Y yo lo asesoraba en algunos temas de seguridad. Entonces yo lo miraba todos los días. Y entonces incluso yo viajaba con él. O sea, en su carro, yo iba en el carro. A veces pues hasta me tocó manejarle el carro. Obviamente la seguridad, él tenía su seguridad, por supuesto. Y entonces un día de estos dejó la seguridad y se fue conmigo. Y yo llevaba ese carrito, ¿verdad? Y yo lo dejaba afuera porque qué pena que me vieran a mí arrancando el carro. Ahora se agarró y seguía el carro, ¿verdad? Y yo iba a ser el ministro de seguridad, imagínese, ¿verdad? En el carrito. Y en eso viene el candidato y dice, licenciado, así me decía, licenciado, me decía, me voy a ir con vos en el carro. Y yo, hijuela. Súbase, doctor, pues vámonos. Y se subió, agárrese, le digo, está algo fallando el carro, ¿verdad? Y entonces, pues gracias a Dios no arrancó tan mal, ¿verdad? Arrancó después de un par de cabezazos y pudimos avanzar. Y entonces, pero para que le cuente la vergüenza que pasé por hacer esto. Ya ni sé por qué le estoy contando tanto. Lo bueno es que se rió de mí. Entonces uno se va acostumbrando a las malas situaciones y le encuentra el cómo. Y el hecho que nosotros dominemos una mala situación no la convalida como buena. Mi amado hermano, si hay algo malo, está malo. No se le puede hacer más. Claro que mientras dura uno tiene que ver qué hace. Mientras Dios resuelve, uno tiene que ver cómo sigue adelante. Y entonces mire que Dios estableció un tiempo de 7 años. Yo no les sé decir si el tiempo lo estableció desde el inicio, porque la Escritura no dice, aunque pareciera que Él dijo, no, estos 7, su castigo son 7 años. No castigo, sino, está bien, por 7 años yo me voy a apartar de ellos. O si hasta los 7 años llegaron los otros a clamar. No lo sabemos a ciencia cierta, pero yo creo que nosotros nos buscamos adecuar a todas las cosas, aún a las cuales no deberíamos adecuarnos. Y entonces el pueblo ya estaba acostumbrado. Gedeón ya le había dado la vuelta. Como todos se lo robaban, él cosechaba a escondidas en el lagar. Y ahí lo iba a esconder. Y ahí lo fue a encontrar Dios. Y le dijo, ¿cómo eres de valiente y poderoso? Dios. El ángel de Jehová llegó y le dijo, yo no. Dios está contigo. ¿Cómo así? Si todo esto está pasando, porque Dios nos abandonó, no nos ha ayudado. ¿Dónde están sus milagros? Y en eso aparece Dios, ¿no? ¿Qué estás hablando? Le dijo, no le dijo así. Le dijo, ve con esa tu fuerza, le dijo. Con que sos valiente, le dijo. Con esa valentía vas a derrotar a esos amalecitas. Porque se puso bravito, ¿sí? ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo fue que Dios? ¿Y por qué nos abandonó? Y aparece Dios, ¿verdad? Puro el Chavo del 8. Cuando está hablando de las cosas y aparece el maestro Girafales y él termina diciendo una tontera. Igualito le pasó a Gedeón y aparece Dios y le dice, ve con esa tu fuerza a derrotar a los madianitas. Y entonces ahí se le quitó lo valiente. Yo, Señor, no como yo, si yo soy el más pequeño de mi familia y mi familia la más pobre de toda mi tribu. Entonces ya no era tan valiente. Entonces ellos hablan, ahí mire, suceden cosas muy impresionantes, como Dios establece ya que Gedeón iba a ayudarles, él presenta una ofrenda, él honra a Dios, luego él va para su casa y le dice Dios, le da la primera instrucción y le dice, mira, lo primero que tienes que hacer es destruir el altar que tu papá tiene para Baal. Y quítame de paso la imagen de acera, la haces madera y con eso vas a agarrar un toro y la haces leña, pones el toro y ahora levantas un altar para Jehová. Y entonces lo primero que le mandó no fue la ayuda sobrenatural, mi amado. Usted tiene que poner atención porque Dios no siempre manda la ayuda sobrenatural, sobre todo cuando hay que corregir algo en el interior de las personas. Mira, hay problemas que son externos, es verdad.
Y esos Dios normalmente los arregla bien rápido. Él viene, da una palabra y se arregló. Pero hay problemas que están en el interior de la persona, que se formaron por muchos años. Y entonces nosotros tenemos que comprender que Dios va a hacer procesos para poder llevarnos al lugar donde Él nos quiere bendecir. Gedeón va a libertar al pueblo, pero ¿qué fue lo primero que tenía que hacer? Derribar el altar de Baal. O sea, quiere decir que ellos le estaban adorando a otro Dios. Y encima tenían una imagen de una diosa falsa llamada Sera, que era la diosa de la fertilidad. Y entonces ellos adoraban a estos. Y lo primero que le dijo, mire, ve y ordena tu casa, le dijo. Y derribas ese altar, tomas un toro, partes, haces leña, literalmente, la imagen y haces un sacrificio a Dios. Y le tocó hacerlo. ¿Y el altar se recuerda de quién era? Del papá. Y en ese entonces no era como ahorita. Ahorita los hijos se dan unos lujos, pero tremendos, ¿verdad? Lo regañan a uno, lo miran feo, le contestan y no pasó nada. Es su derecho humano como niños. Malcriados hubiera agregado yo. En aquel entonces, la Escritura mandaba que aquel que se rebelaba en contra del padre, aquel que insultaba al padre, aquel que le hacía daño al padre, lo tenían que matar. El pueblo tenía que matarlo, no solo el papá. El papá probablemente iba a dudar, pero el pueblo decía, este es rebelde, traigan al rebelde. Y lo apedreaban. Así que gracias a Dios no nacimos en aquel tiempo, ¿verdad? No hubiéramos llegado a viejos. Y entonces Gedeón tenía que hacer esto. Fue en la noche, dice, tomó a 10 de sus siervos, fue en la noche. E hizo lo que Dios le dijo. Al otro día apareció el papá, aparecieron los vecinos, los del pueblo, armando aquel alboroto porque habían destrozado el altar de Baal. Y entonces mire lo que sucede. Cuando Gedeón se define del lado de Dios, toda la familia se le convierte. El primero fue el papá. Cuando aquellos hombres supieron y dijeron, ¿quién fue? Fue Gedeón, dijo uno. Vamos a buscarlo. Fueron a la casa de Gedeón y salió el papá. ¿De quién era el altar? Pero ahora el papá dice, ¿y ustedes a qué vienen? Vienen a defender a Baal. Vienen a pelear por Baal. No, no peleen por Baal, les dice. Si él es Dios, que pelee por sí mismo. Pero si alguien quiere pelear a favor de Baal, que muera ahora. Déjenlo que él pelee. Entonces él recibe una revelación y comprende que ese no era un Dios, sino que era un ídolo. Y lo deja de adorar. Se le convirtió a la familia. Mi amado hermano, la manera más fácil que su familia reciba de Dios tiene que ver con su comportamiento. Voy a decir algo, pero perdón, me da perdona si lo digo. No tiene que ver con sus oraciones, ni con Dios, tiene que ver con usted. ¿Sabe? ¿Está ahí? Entonces viene Dios, establece a Gedeón y el papá se da cuenta, recibe la bendición y dice, no, ya, Baal, ¿cuál Baal? Ya no más Baal. Acera, ya no más Acera. Ahora vamos con Jehová. Y se vuelve el pueblo, se vuelve el padre y va a ver que el pueblo junto con él. Y entonces vemos que al final, le estoy contando todo esto así súper rápido, aunque no es tan rápido. Entonces viene y todo empezó a mejorar, pero ¿dónde empezó? Esto es todo lo que le quería decir. Empieza en el interior de Gedeón, empieza en el interior de las personas el poder corregir grandes errores. Los errores que tomaron mucho tiempo en hacerse o se practicaron mucho tiempo, toma tiempo también el corregir el alma propia. Mire, no es suficiente con que se deje hacer lo malo. Se debe dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno siempre. A Gedeón, ¿qué fue lo que le dijo? Derriba el altar, quema a la cera y al toro. Perfecto. Pero no lo dejó solo con deja de hacer lo malo, ahora empieza a hacer lo bueno y levantó un altar para Jehová. Entonces usted no solamente diga, ay pastor, pero es que yo ahora ya no voy a donde yo iba ni hago lo que yo hacía. Sí, pero entonces empiece a hacer lo bueno también. Porque cuando uno no empieza a hacer lo bueno, deja lugar para que lo malo regrese a ocupar su lugar. Se lo digo de otra manera. Si usted tuvo problemas, por ejemplo, con la alimentación, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dejar de comer? No puede dejar de comer. Ahora tiene que comer de mejor manera.
Solo una menos, ¿eh? Así es. Entonces no solo tiene que dejar los chicharrones, que esa es la mayoría de las dietas. Voy a dejar la harina, dice. Voy a dejar el arroz. Pero ¿qué va a comer en lugar de? ¿Qué sano va a comer en lugar de? Porque cuando solamente se quita es cuando sucede eso que se llama el rebote de las dietas, ¿verdad? Cuando solo se quitó, se abstuvo y entonces el cuerpo necesita de estas cosas también. Y si no se hace de una buena manera, pega como un brinco y rebota y después termina uno siendo más voluminoso que lo que era antes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Quitar lo malo y suplirlo con lo bueno. ¿Sabe cómo lo dice Dios? Piensa en todo lo bueno. Habla lo que es bueno. Di lo que es bueno. Siente lo que es bueno para que no haya lugar para lo malo. Libro de Santiago. Parafraseado, por supuesto. Lograron terminar esa parte del sacrificio. La gente ya se puso en paz, pero al día siguiente todo empeoró. Dice que se les juntaron todos los madianitas con los amalecitas y los hijos de Oriente y se les fueron a poner al valle. Quiere decir que cuando Dios está obrando, no todas las cosas solo suceden de bueno en bueno en bueno. Ya habían pasado cosas extraordinarias, ya habían habido milagros. Gedeón ya había visto al ángel de Jehová, Dios le había hablado, su padre se había convertido, el pueblo lo había aceptado, pero ahora se le puso peor la cosa porque a la puerta le fueron a buscar todos los enemigos. Pero dice en ese momento que cuando los enemigos aparecieron, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y lo habilitó para todo lo que iba a suceder a continuación. Y lo primero que hizo es que tocó la trompeta y las tribus se le empezaron a acercar, las que estaban más cerca, ¿verdad? Empezó a llegar la gente, los convocó para la guerra y todos empezaron a llegar, le empezaron a hacer caso. ¿Se acuerda quién era Gedeón? Era de la tribu más pequeña, la familia más pequeña, y él era el más pequeño. Y de repente, él era el general del ejército. Entonces, de ser el más pequeño de la tribu más significante, de la familia más pobre, resultó siendo el general del ejército. ¿Se imagina cómo Dios da giros a la historia de las personas que le creen? No, usted no me escuchó. Dios quiere darle un giro a su vida si usted le cree, pero le tiene que creer, le tiene que estar dispuesto a pasar procesos como este, a purificar, a corregir, a enderezar sus pasos de tal manera que lo lleven donde Dios siempre lo ha querido tener. Miren, mi amado, algunos de nosotros podríamos pensar, ay, es que no estamos viviendo lo que Dios me ha mostrado, lo que hay en mi corazón no lo estoy viviendo. Y yo estoy de acuerdo, ahí hay algo que Dios todavía está trabajando porque Él sí te quiere llevar a esa grandeza, a ese lugar de bendición, a ese lugar de paz. Él sí quiere que tú seas como ese general que levantó de un día a otro. Solo necesita que tú seas como Gedeón. Gedeón no era muy valiente. Algo contestó, pero no era muy valiente. No tenía una fe infalible, porque usted mira que cuando Dios le dice, vas a conquistar al ejército como a un solo hombre, dice, ay Señor, pero ¿cómo así? Quiero unas pruebas. Y le pidió confirmaciones a Dios. Y bueno, dijo, está bien. Eso es lo del vellón, otro día se lo cuento. Y entonces viene Dios y le permite que convoque a todos. Y dice que le llegaron de todos los pueblos que estaban cerca y se juntaron 32,000 personas. Entonces, si le llegaron 32,000, yo me imagino que Gedeón ya estaba más tranquilo. ¿Se acuerda cómo empezó él? Luego aparecieron los 10 de sus 10 criados y después los de su pueblo, los de su pequeño grupo. Y ahora ya habían 32,000 de distintas tribus de Israel. Entonces la cosa estaba bien. Pero se le acerca a Dios y le dice, Gedeón, ven. Sí, Señor, ya somos 32,000. Están formados para la batalla. En grupos de 5,000 en 5,000 vamos a derrotar a esos enemigos. Entonces Dios le dice, el pueblo que está contigo es mucho, dice. Tráemelos. Diles lo siguiente. Y le dice que todo aquel que temiera, que tuviera miedo, que tuviera temor, que se regrese a su casa. Y entonces dice la escritura que ese mismo día se regresaron 22,000. Se quedó solo con 10 otra vez. ¿Sabe cuántos enemigos habían? No le he dicho todavía, ¿verdad?
En el valle le estaban esperando 120,000 hombres que sacaban la espada. 120,000 soldados y otros 15 que estaban un poquito más allá. Habían 135,000 de los enemigos. Entonces él con 30 dijo, bueno, con 32,000 pues ya nos defendemos, algo vamos haciendo y si Dios nos ayuda, pues vamos bien. Es como cuando a usted le acaban de pagar, ¿verdad? Y mira las cuentas de su mes y dice, bueno, pues aquí vemos, le recortamos. Pero si de repente le dice Dios, mira, es demasiado dinero para yo hacerte un milagro. Porque usted le Señor, hazme el milagro que me alcance el dinero, dice no, ¿verdad? Y el Señor dice, es demasiado dinero. A ver, dame el 60%. Y se queda con el 40%, si con el 100 no alcanzaba, con el 40 menos. Y entonces eso fue lo que le pasó a Gedeón. Le quedaron 10,000. Y llega Dios otra vez y le dice, no hombre, todavía son demasiados. Llévalos a las aguas y ahí te los voy a probar, le dice. Y entonces se los llevó al río. Y en el río le dijo, separa a todos aquellos que doblan sus rodillas para acercarse al agua y tomar del agua, y separa a todos aquellos que llevan el agua hacia ellos y beben como perro, es decir, con la manita así y tomaban de ahí de la mano. Y resultó que todo el pueblo se dobló sus rodillas para tomar del agua, y solo 300 fueron aquellos que llevaron el agua a sus bocas. Sepárame a estos, dijo, con estos vas a derrotar al ejército. 300 contra 135,000. Qué plan tan alocado el de Dios, ¿verdad? Ni le hago números con su salario porque es como que Dios le dejara unos 20 dolitas para todo el mes, ¿verdad? No se podía. Pero Gedeón continúa adelante. Mire qué extraordinario, porque la solución de Dios, aunque a nuestros ojos parece muy extrema, es la mejor solución que hay. Las soluciones de Dios son las mejores. Pero es que a Dios le gusta hacer las cosas bonitas. Así bien bonitas. Él no solo le gusta medio arreglar algo, Él lo arregla hasta con estilo. ¿Sabe qué fue lo que dijo al principio de Dios? Viene y dice, este pueblo es mucho. Son demasiados. Vamos a quitar unos cuantos. No sea que el pueblo piense que va a ganar por sus propias fuerzas y luego se enaltezcan en contra mía. Ahora ya ve por qué Dios a veces uno lo lleva a -0. -0 en paciencia, -0 en amor, -0 en recursos. Dios a veces le gusta y se especializa en llevarnos a lo mínimo, casi en la nada, para que nosotros no tengamos la oportunidad de decir que somos muy inteligentes, que somos muy capaces, que somos muy buenos, que somos... ¿Quieres que yo te ayude? Yo soy el que lo va a hacer, no tú. Y ni siquiera te voy a dejar la idea o la opción para que pienses que eres tú el que lo resolvió. Por eso a veces a mí cuando me dicen, es que algo pasó porque lloré, digo, ay Dios. Entonces tus oraciones son más poderosas que Dios, ¿verdad? Cuando alguien diga, es que lloré y entonces por eso pasó. Ay, digo yo, está lo medio raro el asunto. ¿O será que Dios escuchó lo poquito que yo pude decir y en su amor y misericordia y en su poder logró algo? ¿O mis oraciones son mejores? Me suena más lo primero. Entonces, mis amados, a Él le gusta, se especializa el hacer de la nada mucho. Y a Gedeón le dio una lección y a todo el pueblo con 300. ¿Y qué 300? Los más raros de todos, porque llevaban a tomar agua y lamiendo el agua. Todavía que le hacía así un huequito, ¿verdad? Y tomaba así. Es que la lamieron. La acercaron y le empezaron a dar como el perrito. Está moviendo la cola un poco. Ese era el ejército de Gedeón. Llegó la noche previa a la batalla. Dice la escritura que Dios le habló de nuevo a Gedeón. Y le dijo, ve y métete en el campamento del enemigo. Y Gedeón se volvió y dijo, no sé. Te reprendo, Satanás, dijo.
Soy yo, le dijo. Perdón, señor. Baja, ve y métete en medio del campamento y escucha lo que van a decir. Mire qué plan. Ahora él tenía que ir solito a enfrentar a los 135,000. Y le dijo, si tienes miedo, llévate a Fura, tu criado. El pobre Fura estaba durmiendo, él no había dicho nada. Y le digo, Fura, venite, me vas a acompañar. ¿A dónde vamos? Vos venite, le hubiera dicho. Venite, va a estar buena la cosa. Dice que se fueron a meter, obviamente a escondidas, ¿verdad? Llegaron como espías, se metieron en medio del pueblo, se acercaron a una tienda cuando empezaron a escuchar una conversación, cuando un soldado le decía al otro, tuve un sueño, le dice, y vi a un pan de cebada que venía en contra del campamento y tiraba la tienda de Madián. Y entonces el otro, al escuchar el sueño, le dice, eso no es más que Gedeón, que Jehová ha entregado a Madián, a Gedeón. Es decir, ellos mismos ya estaban dándose por derrotados. Entonces Gedeón escuchó la conversación de aquellos dos soldados y regresó corriendo, ¿verdad? Pues ni modo, no quería dar mucho tiempo que lo agarraran. Se fue corriendo al campamento de Israel y se fue a despertar a todos y les dijo, bueno, hoy es cuando, jóvenes, porque Dios nos ha entregado al ejército de Madián. Fue la confirmación de que Dios estaba obrando. Pero ¿qué tuvo que hacer Gedeón para ello? Fue enfrentar en persona al problema. Él solito. Mire, hay grandes victorias que Dios está buscando darnos, pero es necesario que nosotros vayamos a dar la cara y a enfrentar nosotros solitos. No, mis hijos, vamos, esposa mía, vamos a arreglar el problema. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? No, ve tú, le dijo. Si tienes miedo, llévate a Fura. No Furia, ¿verdad? Hay cosas que nos toca ir a meternos en medio de los problemas. Hay cosas que hay que enfrentar y hay que ir directo a donde está el problema. Y meterse en el problema. No hacer más problema, sino enfrentarlo para solucionarlo. ¿Para qué sirve? ¿Qué fue lo que fue a hacer Gedeón? Fue a escuchar, fue a ver, fue a analizar lo que estaba pasando. Mire, a veces nosotros, es bien fácil que nosotros nos alejemos de los problemas. Para nosotros, cuando no queremos resolver algo o no tenemos la capacidad de resolver algo, lo que hacemos es que nos alejamos. Y le damos la espalda y nos vamos alejando y ahí que se quede, a ver si desaparece. Es como cuando los niños tienen miedo, ¿verdad? Y cierran los ojos para ver si se fue aquello que le tienen miedo. No se va. Y uno piensa que con ignorar o no afrontar el problema se va a solucionar. No se soluciona. Sino que uno tiene que involucrarse en el problema. Comprender de qué se trata el problema, por qué se generó el problema, quién está haciendo el problema, cómo se comporta el problema. Eso fue hacer Gedeón. ¿Alguna vez le han tenido que dar alguna respuesta? ¿Resultado? Usted sabe que se lo van a mandar por correo, por chat, y de repente llega el correo, llega el chat, y usted no lo quiere abrir. Mire, el siguiente problema que usted tenga en su casa, en su vida, busque entenderlo. ¿Cómo se formó este problema? ¿Y aquí qué pasó? No solamente lo que usted siente y lo que usted piensa, porque lo que usted siente y piensa es, no, esto yo no tengo que ver, es culpa de alguien más, que quiere quitarse el problema encima. Compréndalo. Si su esposo está enojado, piense por qué está enojado. Es que mi esposo ya no me ama porque ya no me trata como antes. ¿Por qué no la trata como antes? Ya se preguntó. No solo lo que pasó. Es que cuando éramos novios, ¿verdad? Ay, sí me trataba bien y ahora ni me vuelve a ver. Pregunte. Busque razones. Porque solo está buscando culpables. Y así no se resuelven los problemas. Entonces Dios lo manda que fuera a involucrarse al problema. Sus hijos, ¿por qué se comportan como se comportan? Hay que involucrarse con ellos. A ver qué es lo que piensan, qué es lo que piensan, qué les está pasando, qué inquietudes tienen. El jefe ya no me habla. Hay que ver por qué ya no le habla. Ya no puedo hablar con él porque me despidieron. Piense por qué lo despidieron.
es que es mala persona, no me quería pagar. Esas son las normales. Me tenía envidia porque yo estaba haciendo muy buen trabajo y entonces me tenía que sacar antes de que yo le quitara el suyo. Esas son las normales. Pero ¿ya pensó usted realmente qué es lo que pasó? A Gedeón lo mandaron a meterse al problema, pero no para aniquilar al ejército, para escucharlos, para analizar, para comprender. Entonces Dios nos manda también a que nosotros nos involucremos dentro del problema. ¿Se acuerda cuál fue el primer requisito que dijo Dios para todos aquellos que iban a hacer esta empresa o iban a empezar esta misión? Que no tuvieran temor. ¿El temor a qué? El temor a que se arme un peor problema. No le va a pasar las del carrito, ¿verdad? Que ahí seguía aguantando el carrito que tenía, hasta que un día ya no aguantó. Y literalmente ya no había reparación para el carro. A ese punto se llegó. ¿Por qué? Porque es que ahorita si ya lo llevo, decía yo, ya va a salir muy caro, voy a esperar un poquito más. Y otro poquito más, hasta que se murió. Pero, como estamos hablando de Gedeón y no del carrito, vamos a regresar a la escritura. Y entonces vino él y vamos a irnos al verso 15 del capítulo 7. Capítulo 7, verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, le dio gracias a Dios, le dio la honra a Dios por lo que él había hecho, porque hasta ese momentito Gedeón no había hecho absolutamente nada. Y ya la victoria Dios se la había adelantado y ya el mismo enemigo sabía o estaba con el temor de que no le iba a ir bien en contra de Israel. Sigue diciendo, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas son antorchas, ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Esta es una frase que escuchó del que había tenido el sueño y el que había tenido también, por supuesto, la interpretación. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, y al principio de la guardia de la medianoche, al cambio de la guardia, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas o las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Ahora miren pues, ya él tenía la respuesta. Dios le había dado una estrategia bastante exótica, porque tenía que combatir 120,000 y 15,000 más armados con solamente una trompeta, con solamente trompetas, con vasijas y con antorcha dentro de la vasija. La antorcha iba dentro de la vasija porque ellos se tenían que acercar al campamento. Entonces, si se iban a acercar al campamento con toda la luz iluminando, no iba a ser mucha sorpresa. Entonces, primero tenían las teas dentro de las vasijas y ellos iban llevando las vasijas y la trompeta en la otra. La trompeta es un shofar, como esos que a veces traemos. Ese era el tipo de trompetas que iban, y así fueron. En 3 grupos, uno en cada posición. Y entonces les digo, Gedeón, hagan como yo hago. Si usted quiere resolver problemas y usted es la persona que Dios está llamando para resolver, no se resuelve con instrucciones, se resuelve con modelaje. Las batallas se resuelven con modelaje. Ahora usted tiene que perdonar, ahora usted tiene que arrepentirse. Primero que tiene que perdonar es el que está recibiendo una instrucción. El primero que tiene que arrepentirse es este.
Y entonces los demás cuando miran dicen, esto es así. El modelaje es más fuerte que la argumentación. El modelaje siempre tiene un mayor impacto en la vida de las personas. Entonces, hagan como yo voy a hacer y toquen la trompeta, rompan la vasija y tomen después las antorchas. Y digan por Gedeón y por Jehová. Y así lo hicieron, se repartieron en 3 grupos. Y obviamente eso era, yo quiero que se imagine una multitud de 120,000 personas con camellos, con no sé qué otras cosas tenían. O sea, era muchísima gente. Y estos solo eran 300 y se fueron a poner unos de un lado, otros de otro lado, otros de otro lado. Por supuesto, en silencio. Y Gedeón iba a dar la instrucción cuando tenían que tocar las trompetas, romper las vasijas y entonces la luz iba a salir. Y eso fue lo que hicieron. Y de repente dice, despuesito de medianoche que hicieron el cambio, de los que ya habían hecho la primera guardia, estaban cansados y los otros todavía estaban medio despertándose, o sea, un momento estratégico, viene él y toca la trompeta y le dice, ahora, y todos tocaron la trompeta, todos quebraron las vasijas y la luz empezó a invadir el campamento. Y Dios en ese momento que ya había empezado a trabajar en la mente, trayéndole temor a los enemigos, ya estaban listos, estaban cocinados, dicho en otras palabras, ¿verdad? Estaban cocinados y cuando vieron esto, empezaron a oír los sonidos. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado cuando se rompe una vasija de barro o una olla de barro. ¿Alguna vez ha escuchado algo de barro que se rompe? Es un sonido bien fuerte, no se rompe tan fácil. Entonces se empezó a sonar plac, 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 plac. Y entonces como no lo podían hacer al mismo tiempo porque no fue a la de 3, 1, 2, 3, no fue así, sino mírenme a mí y después lo empiezan a hacer ustedes. Entonces tuvo como un efecto como conforme ellos fueron viendo. Entonces empezó como una escala, ¿verdad? Toc, 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 y empezó a rodear todo el campamento. Y de repente no solo fue el sonido que los despertaba, sino que luces por todos lados. Y la luz, y ellos despiertan, imagínense que lo despierten así, con una paila y con una linterna. Y lo primero que usted reacciona es a defenderse. Y eso fue lo que a ellos les pasó. Y ya estaban predispuestos porque el Señor trajo temor a sus corazones. Y entonces lo primero que dicen, ese es Israel. Y de repente escuchan las palabras clave. Por la espada de Jehová y por Gedeón. Son estos. Se imagina que a medianoche usted oye disparos y mira luces y le tocan la puerta y le dicen, la DIJ. Ay, dice. Es broma, es broma. Pero si usted fuera un bandido, le aseguro que ese era el peor de los días, ¿verdad? Ay, sí me agarraron, dice. Entonces, eso fue lo que a ellos les pasó. Se despertaron y confundidos empezaron a sacar la espada y como no miraban porque las únicas luces eran las que estaban alrededor, ellos pensaban que estaban rodeados y no sabían quién era quién y se empezaron a matar uno al otro. 120,000 murieron en ese valle. Otros empezaron a oír, los persiguió el resto del ejército y al final le concluyo con que Dios les dio la victoria al pueblo de Israel. Con trompetas, vasijas y antorchas. Ahora sí me acompañan. Gracias. Ahora fíjese bien. Las formas de Dios son muy peculiares. Son poco tradicionales. Y si usted se fija, nadie puede encasillar a Dios. Ni siquiera podemos prever qué es lo que va a decir o qué es lo que va a hacer. Él hace los mismos milagros de maneras diferentes, en momentos diferentes, con personas diferentes, como Él quiere. Y no por antojo, porque ya nos dio una razón para que su corazón no se enaltezca. Entonces nosotros venimos y tal vez nosotros estamos en un proceso y si la solución fuera solamente orar, la solución solamente fuera ayunar, la solución solamente fuera, con todo respeto le voy a decir algo, venir a la iglesia, ir al grupo y no decir palabras sucias y no hacer un montón de cosas malas, yo creo que todos nosotros estaríamos muchísimo mejor de lo que hoy podemos decir que estamos. Pero hay cosas que están más profundas en el corazón y con las cuales Dios trata
de manera diferente. A Gedeón le dijo: tienes que quitar los ídolos de tu vida. Y su familia se compuso. Era un hombre inseguro, porque constantemente le estaba pidiendo confirmaciones de lo que Dios le estaba diciendo. Tuvo que perder la inseguridad. Y él tuvo que creerle a Dios, confiar en Dios y caminar, perdón lo que voy a decir, por el Señor lo digo, en las locuras de Dios. ¿Locuras de Dios? No, es que la Escritura dice que para el mundo el Evangelio es locura. No estoy diciendo una blasfemia. Las cosas del reino de Dios son locura para nuestra mente. ¿Qué tal si yo te digo que mañana vas a haber derrotado a tus enemigos? ¿Qué pasa? Porque empezamos hablando que esta era una prédica para todos aquellos que han luchado y no han conseguido, y que por tiempo han venido luchando y las cosas pues se mejoran, ahí van saliendo, sobrevivimos, estamos bien. Pero no es lo que Dios dijo, ni es lo que tú anhelas. Y en el fondo, aunque no habían muerto, el pueblo de Israel estaba sufriendo. Y muchos de nosotros podemos estar sufriendo, aunque somos sobrevivientes. Pero lo que Dios anhela en nuestro corazón, en su corazón, es que nosotros podamos alcanzar la victoria de las derrotas que hemos sufrido. En aquella noche se revirtieron 7 años de derrotas. En una noche. Dios mandó unas antorchas, las vasijas y las trompetas. Y la trompeta, por supuesto, tiene que ver con lo que Dios dice, con lo que Dios habla, con la palabra de Dios. Las antorchas tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Y las vasijas, esos somos nosotros. Las vasijas escondían la luz. La Escritura dice que el Espíritu de Dios vino sobre todo, o que Dios da su Espíritu a toda persona que se lo pide. Y aquellos que hemos creído en el Señor, Él nos da de su Espíritu. Pero el Espíritu, ¿dónde lo llevamos? Lo llevamos por dentro. Al Señor, ¿dónde lo llevamos? Lo llevamos por dentro. Y aunque nosotros hablamos con Él, realmente Él está también en nuestro interior. Y a Jesús, ¿dónde lo tienes? En el corazón. Y lo recibimos en el corazón y lo tenemos en la vida, porque no lo tenemos aquí al lado, aunque Él podría manifestarse afuera también. Y entonces esta representación habla de nosotros, cómo Dios por medio de su palabra nos busca dar instrucción, cómo el Señor puso dentro de nosotros un valor tan grande como nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos esas vasijitas de barro, dice la Escritura. Y yo quiero que me acompañe por último a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6 y 7. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. Verso número 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, Pablo estaba diciendo todo lo que Gedeón había vivido. La gloria, la excelencia de Dios, Dios la planeó para guardarla en vasijas de barro. Pero ¿qué fue lo que pasó en aquellas vasijas de barro que habla acerca de nosotros? Aquellas vasijas de barro tuvieron que ser rotas para poder dar la luz. Mientras no esté rota, la luz no se mira. Ay, pastor, me van a quebrar. Le tengo que anunciar que sí. Te van a quebrar tus planes, te van a quebrar tus pensamientos, te van a quebrar tus sentimientos, aquellos que no están acorde a la voluntad de Dios. Es necesario que esos planes tan brillantes que tengamos por momentos se rompan, para darle paso a los mejores planes que son los que Dios tiene preparados para ti. Esta mañana es para todo aquel que ha probado, ha luchado y que su lucha le ha permitido permanecer con cierto alivio.
Pero vengo a anunciarte que Dios quiere ponerle fin a esa conducta, a esa dinámica, y Él la va a quebrar, pero no para hacerte daño, para darte una gran victoria. Hay maneras de pensar que van a ser rotas, hay maneras de sentir que van a ser rotas, y cuando regreses a tu casa, aquello que era un problema ya no va a ser más un problema, porque Dios esta mañana, si tú lo crees, Él va a romper el plan, el esquema, el prototipo, el que estaba causando que tú no puedas avanzar. Tu plan, tu idea, tu solución es un triángulo queriéndose meter en un círculo. Pastor, pero se le mete por al menos una puntita a la vez. Es verdad, pero no acaba entero. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a volar las puntitas. Ay, pero mis puntas tanto que las quiero y son las únicas que entran. Pero esas son las que no te dejan entrar completo. Mi amado, va a tener que confiar como Gedeón. Yo vengo a decirle esta mañana que si usted quiere victoria sobre los últimos años, usted va a tener que empezar a confiar en Dios como lo hizo Gedeón. Si no, pues continuemos otros 7 años más, ¿verdad? A ver si en el 14 se nos hace. Yo te vengo a aconsejar que hoy rindas tu corazón al Señor y le digas: Señor, yo confío en ti. Gedeón tenía sus dudas, pidió confirmación. Le pidió al ángel que le confirmara si era Dios el que le estaba hablando. Le pidió a Dios confirmación si era verdad que Él le iba a dar la victoria sobre el enemigo. ¿Y sabe qué pasó? Dios se la dio. Así que el pedir, el buscar corroborar lo que Dios está haciendo, eso no es algo malo, es algo bueno, porque ya le estás empezando a creer al Señor. Muy aparte es que no, para Dios no es posible esto, yo voy a continuar con mi plan. Eso es otra cosa. Pero si tú dices: ay, Señor, de verdad que me vas a sanar. Ay, a mí cómo me duele aquí, mira, Señor, vamos a ver si está. Ahí empezó a creer. Ahí empezó a creer y el proceso empezó a darse, aunque tome más tiempo. Porque ya la fe se empieza a activar y empieza a suceder, y empieza a suceder. Y entonces viene Dios y empieza a mover las piezas, digámoslo así. Empieza a generar nuevos escenarios para que la fe salga. Y aunque las cosas, como bien decía la pastora previamente, se pongan más difíciles, si tú sigues confiando, tú vas a ver el resultado que Dios dijo que iba a tener. Así que si tú eres una persona como el pueblo de Israel, con mucho tiempo luchando y peleando con lo mismo, de verdad que a veces las luchas prolongadas hasta aburren. Bueno, al menos a mí me aburren. Y uno dice: otra vez lo mismo, no puede ser. Si tú eres una persona como estas, como yo, que hemos luchado y luchado y vamos avanzando por poquitos, pero al final no se termina de arreglar nada. Esta mañana es para que tú le digas al Señor: Señor, yo sí creo en ti. He hecho mi esfuerzo, he creído que tú vas a hacer algo, porque Gedeón lo esperaba y por eso le reclama y le dice: ¿dónde está Jehová? Lo hemos estado esperando. ¿Dónde están sus milagros? Yo no miro ningún milagro aquí. Nuestros abuelos nos dijeron que sucedieron milagros, y ahora ¿por qué no lo estamos viendo? O sea, él sí sabía que Dios podía, esperaba que Dios lo hiciera, pero por algún motivo no había sucedido. Y yo ya les dije el motivo: el corazón del pueblo estaba desviado. Pero para nosotros hoy, solamente clama al Señor como lo hizo el pueblo, y Él va a empezar a obrar. Clama a mí y yo te responderé, dice la Escritura. Clama como el día primero, como el primer día, no como este día, como el primer día, creyendo que Él va a obrar, sabiendo que Él lo va a hacer, sabiendo que Él te mandó a decir esta mañana que a pesar de todo el tiempo que ha pasado y el sufrimiento que has tenido, Él pronto va a traer una victoria. Solo debes confiar en Él, seguirle a Él, oír su voz, escuchar su instrucción y caminar hacia donde Él te dice que vayas, haciendo lo que Él te va a indicar que debes hacer. Si tú lo haces de esta manera, yo te puedo decir
que de repente y de la noche a la mañana cosas extraordinarias van a empezar a suceder a tu favor en la vida tuya, la de tu familia, y vas a ver cómo Dios no estaba mintiendo, sino que siempre Él tuvo un plan. Quizá a tus ojos no el mejor el día de hoy, pero cuando Él cumpla, entonces vas a ver que todo tenía un pleno sentido y que valió la pena haber esperado, porque no solo va a quitar a los amalecitas, va a enderezar el corazón torcido también. Así que esta mañana cierra tus ojos por un instante. Dios va a traer un tiempo especial, y así como Gedeón tuvo un encuentro con Dios, él ni siquiera lo estaba esperando. Esta mañana quiero decirte que si tú crees, vas a tener ese encuentro con la misma persona de nuestro Señor. No con solamente una palabra, no solamente con un sentir, sino la propia persona de Dios va a estar aquí contigo y va a hablar contigo, va a hablar a tu corazón y a tu mente, va a traer certeza, convicción y confianza. Hoy deja por un lado toda queja, todo sufrimiento, deja por un lado la incredulidad y permite que la fe se conecte con el Señor, que por medio de tu fe alcances ese trono de misericordia que está dispuesto, que está abierto para ti todos los días para que alcances el oportuno socorro como Dios lo ha ofrecido todo este tiempo para ti. Acércate a Dios. El pueblo se había alejado. Ya había encontrado otros ídolos. Ya había encontrado otras formas de cómo arreglar su problema. Ya ni siquiera se lo pedían a Dios. Ya tenía el amigo, ya tenía el profesional, ya tenía la manera, ya tenía las fuentes, ya tenía las formas, los contactos. Hoy Dios va a romper todo eso. Esta mañana Dios te está diciendo: levanta tus ojos y vuélveme a ver a mí. Has esperado de mí, pero tus ojos se fueron tras otros. Has esperado de mí, pero estás creyendo y tu fe está puesta en otras cosas. Levanta tu mirada. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la Escritura: mi socorro viene de Dios. No son las fuerzas, no son los recursos. Es Dios la clave. Años se están corrigiendo. Años se están cambiando. Este es el momento, dice el Señor. Este es el momento, no es otro. Este es el momento como cuando el ángel saluda a Gedeón. Este es el momento en el cual todo cambia. Gedeón pudo haberse asustado y salir corriendo, o no prestarle atención y pensar que estaba viendo algo insignificante. Pero para todo aquel que cree, hoy la dimensión del Espíritu le será abierta y vas a ver y vas a escuchar y cosas van a empezar a suceder. Este es el momento, dice el Señor. Has estado esperándolo por años. Este es el momento. Aquí es donde todo va a empezar. Este es el momento. Si tú lo crees, yo te invito a que tú te pongas de pie, levantes tus manos y empieces a pedirle al Señor que te hable, que te diga, que te muestre. Este es el momento. Años están cambiando. El rumbo que traías está variando. Dios está empezando a obrar. Y Él lo primero que hace es llamarte a ti, llamar tu atención y tu corazón. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Si eres tú, dime que eres tú. Haz como Gedeón, demuéstrame que eres tú hablándome. Gracias, Espíritu de Dios. Habla esta mañana, Señor. Yo sé que tú tienes instrucciones.
Habla hoy claro, Señor. No esperes. No esperes esta mañana consuelo. No esperes esta mañana consolación. Hoy el Señor vino a darte dirección. Él desea sacarte de ese estado. Él desea sacarte de ese lugar. Y por eso Él no va a traer más alivio. Él te está llamando para que actúes, para que te muevas por medio de la fe, para que te levantes. La solución de aquello que hoy estás buscando no está en la tierra, del cielo proviene. Se moverá en la tierra, pero la solución del cielo proviene. Así que no será por medios terrenales, va a ser a través del Espíritu de Dios obrando en medio de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios.